1. La biología como una ciencia autónoma, de Francisco Ayala. El objetivo de la ciencia es la organización sistemática del conocimiento acerca del universo sobre la base de principios explicativos que son comprobables de forma genuina. El punto de partida de la ciencia es la formulación de afirmaciones sobre fenómenos observables de forma objetiva. El sentido común también suministra información sobre el mundo. La diferencia entre ciencia y conocimiento basado en el sentido común se puede establecer por la presencia conjunta de al menos 3 características diferenciales en la ciencia. Primero, la ciencia persigue organizar el conocimiento de forma sistemática, exhibiendo patrones de relaciones entre afirmaciones relativas a hechos que a primera vista no parecen relacionados mutuamente. Con frecuencia, la información obtenida durante la experiencia ordinaria sobre el universo es precisa, pero rara vez provee una explicación de por qué los hechos son como se dice. La segunda característica distintiva de la ciencia es que trata de dar explicaciones de por qué lo observado ocurre de hecho. La ciencia intenta descubrir y formular las condiciones en las cuales existen los hechos observados y sus relaciones mutuas. En tercer lugar, las hipótesis explicativas dadas por la ciencia han de ser comprobables de forma genuina y, por tanto, sujetas a la posibilidad del rechazo. A menudo se dice que las hipótesis explicativas científicas le deben permitir a uno formular predicciones sobre su tema de estudio que puedan ser verificadas mediante observaciones y experimentos adicionales. Sin embargo, en ciertos campos de conocimiento científico, como los relacionados con las cuestiones históricas, la predicción queda considerablemente restringida por la naturaleza del mismo tema de estudio. El criterio de comprobación puede ser entonces satisfecho exigiendo a las explicaciones científicas que tengan consecuencias lógicas precisas que puedan ser verificadas o rechazadas mediante la observación y el experimento. La palabra precisa es esencial en la frase anterior. Para suministrar una verificación genuina, las consecuencias lógicas de las hipótesis explicativas propuestas no han de ser compatibles con hipótesis alternativas. La formulación de teorías es la preocupación de la ciencia, es decir, descubrir patrones de relaciones entre muchos tipos de fenómenos, de forma que un número pequeño de principios puede explicar un gran número de proposiciones relacionadas con esos fenómenos. De hecho, la ciencia se desarrolla mediante el descubrimiento de relaciones nuevas que muestran que las afirmaciones fruto de la observación y las teorías que han parecido hasta el momento independientes están en realidad conectadas y pueden integrarse en una teoría más extensa. Así, los principios mendelianos de la herencia pueden explicar sobre diferentes tipos de organismos observaciones que parecen prima facie sin relación, como las proporciones en las que los caracteres se transmiten de padres a la descendencia, la naturaleza discontinua de muchos de ellos en los organismos y por qué en organismos con reproducción sexual no hay dos individuos que sean genéticamente idénticos, incluso cuando el número de individuos en la especie es muy grande. El conocimiento sobre la formación de las células sexuales y el comportamiento de los cromosomas mostró finalmente que tenían conexión con los principios mendelianos y contribuyeron a la explicación de hechos adicionales, por ejemplo, por qué ciertos caracteres se heredan de forma independiente de otros miembros, mientras que otros caracteres se transmiten con mayor frecuencia juntos que separados. Algunos descubrimientos adicionales han contribuido a la formulación de una teoría unificada de la herencia que explica muchas y diversas observaciones, incluyendo el carácter discreto de las especies naturales, la naturaleza adaptativa de los organismos y sus caracteres, y las observaciones paleontológicas relativas a la evolución de los organismos. A veces se ha establecido la conexión entre teorías al mostrar que los principios de cierta teoría o rama científica pueden explicarse con principios de otra teoría o ciencia que poseen un carácter más general. Se dice entonces que la rama de la ciencia menos general o ciencia secundaria ha sido reducida a la ciencia más general o primaria. Un ejemplo típico es la reducción de la termodinámica a la mecánica estadística. La reducción de una rama de la ciencia a otra simplifica y unifica la ciencia. La reducción de una teoría o rama de la ciencia a otra ha ocurrido repetidamente a lo largo de la historia de la ciencia. Durante los últimos 100 años, diversas ramas de la física y la astronomía se han unificado en gran medida por su reducción a unas pocas teorías de gran generalidad
como la mecánica cuántica y la relatividad. Un sector importante de la química ha sido reducido a física después de descubrirse que la valencia de un elemento guarda una relación simple con el número de electrones en la órbita externa del átomo. El éxito impresionante de estas y otras reducciones ha llevado a ciertos círculos a la convicción de que el ideal de la ciencia es reducir todas las ciencias naturales, incluyendo la biología, a una teoría general que suministrará un conjunto común de principios de generalidad máxima capaz de explicar todas nuestras observaciones sobre el universo material. Para evaluar la validez de tales aseveraciones, examinaré brevemente algunas de las condiciones para la reducción de una teoría a otra. Luego intentaré demostrar que no se puede efectuar la reducción de la biología a la física en el presente estado de desarrollo de ambas ciencias. Propondré además en la segunda parte de este artículo que hay patrones de explicación que son indispensables en biología, mientras que están ausentes en las ciencias físicas. Se trata de explicaciones teleológicas que aplican a los organismos y solo a ellos en el mundo natural, y que no pueden reformularse en forma no teleológica sin pérdida de contenido explicativo. Condiciones para la reducción. En general, la reducción se puede definir en el presente contexto como la explicación de una teoría o un conjunto de leyes experimentales establecidas en un área de investigación, por una teoría usualmente, aunque no invariablemente, formulada desde otro dominio. Nagel ha propuesto las dos condiciones formales que se deben satisfacer para efectuar la reducción de una ciencia a otra. Primero, ha de demostrarse que todas las leyes experimentales y teorías de la ciencia secundaria son consecuencia lógica de las construcciones teóricas de la ciencia primaria. Nagel ha llamado a esto la condición de derivabilidad. En general, las leyes experimentales formuladas en una cierta rama de la ciencia contendrán términos que son específicos de esa área de investigación. Si las leyes de la ciencia secundaria contienen algunos términos que no aparecen en la ciencia primaria, la derivación lógica de sus leyes a partir de la ciencia primaria no será posible prima facie. No puede aparecer un término en la conclusión de una demostración formal a menos que dicho término aparezca también en las premisas. Para hacer posible la reducción, entonces, es necesario establecer las conexiones adecuadas entre los términos de la ciencia secundaria y aquellos usados en la ciencia primaria. Esto puede llamarse la condición de conectividad. Se puede satisfacer mediante una redefinición de los términos de la ciencia secundaria usando términos de la ciencia primaria. Por ejemplo, para efectuar la reducción de la genética a la física, conceptos tales como gen, cromosoma, etc., deben ser definidos en términos físico-químicos tales como átomo, molécula, carga eléctrica, enlace de hidrógeno, ácido desoxirribonucleico, etc. El problema de la reducción se formula a veces como si las propiedades de un cierto tipo de objetos, por ejemplo, organismos, pueden ser explicadas como una función de las propiedades de otro grupo de objetos, como los componentes físicos del organismo organizados de cierta forma. Esta formulación de la cuestión es espuria y no puede dar una respuesta satisfactoria. De hecho, no está claro lo que significa propiedades de un cierto objeto que forma parte o es componente de otro objeto. Si se incluyen todas las propiedades, parece que la reducción podría conseguirse siempre y acaba siendo un asunto trivial. Entre las propiedades de cierto objeto, uno enumerará las propiedades que tiene cuando es un componente de un todo mayor. Por poner un ejemplo sencillo, uno puede enumerar entre las propiedades del hidrógeno que, combinándolo en cierta manera con el oxígeno, forma agua, una sustancia que muestra ciertas propiedades específicas. Las propiedades del agua estarán entonces incluidas entre las propiedades del oxígeno y del hidrógeno. La reducción de una ciencia a otra no es una cuestión de derivar las propiedades de un tipo de objetos a partir de las propiedades de algún otro tipo de objetos. Es más bien un asunto de la derivación de un conjunto de proposiciones a partir de otra serie de estas. Es una cuestión sobre la posibilidad de derivar las leyes experimentales de la ciencia secundaria como consecuencias lógicas de las leyes teóricas de la ciencia primaria. Las leyes científicas y las teorías consisten en proposiciones sobre el mundo y la cuestión de la reducción puede solo plantearse por la investigación concreta
de las consecuencias lógicas de tales proposiciones, y no solo por la discusión de las proposiciones o la naturaleza de las cosas. De la observación anterior se desprende que la cuestión de la reducción solo se puede resolver por una referencia específica al estado real de desarrollo de las dos disciplinas implicadas. Ciertas partes de la química fueron reducidas a física después de que se desarrollaran las modernas teorías de la estructura atómica hace unos 50 años, pero la reducción no se habría producido antes de tal desarrollo. Si la reducción de una ciencia a otra no es posible en el estado de desarrollo actual de las dos disciplinas, no tiene ningún sentido empírico preguntarse si la reducción será posible más adelante, ya que solo se puede contestar de forma dogmática o en términos de preconcepciones metafísicas. Simpson ha sugerido que la unificación de diversas ciencias naturales es perseguida no a través de principios que aplican a todos los fenómenos, sino a través de fenómenos sobre los que se aplican todos los principios. La ciencia, según Simpson, puede de verdad ser unificada en biología, ya que los principios de todas las ciencias naturales pueden aplicarse a los fenómenos de la vida. Lo que es seguro es que las leyes teóricas de la física y la química son de aplicación a los fenómenos físico-químicos que ocurren en los organismos. Por otro lado, hay teorías biológicas que explican observaciones que conciernen al mundo vivo, pero que no aplican a la materia inanimada. Concluir, por tanto, que la biología está en el centro de toda la ciencia es verdad hasta cierto punto, pero es trivial y hasta donde yo puedo discernir no constituye ningún progreso en la comprensión científica. El objetivo del programa reduccionista no es, como Simpson parece creer, establecer un cuerpo teórico que pueda, en último término, ser completamente general en el sentido de ser aplicable a todos los fenómenos materiales, ni una búsqueda de un mínimo común denominador en ciencia. Más bien, es una búsqueda de una teoría global que pueda explicar todos los fenómenos, tanto los del mundo vivo como los del inanimado, con una economía de leyes enunciadas y un incremento correspondiente de nuestra comprensión del mundo. Si tal ideal puede conseguirse, es un tema diferente, que consideraré ahora. La reducción de la biología a la ciencia física. La cuestión de la reducibilidad de la biología a la fisicoquímica ha sido planteada de nuevo en la década de 1950, particularmente en conexión con los éxitos espectaculares alcanzados en ciertas áreas de la biología. En genética, la investigación a escala molecular ha contribuido a establecer la estructura química del material hereditario, a descifrar el código genético y a suministrar cierta comprensión de los mecanismos de la acción genética. También se han obtenido logros brillantes en la neurofisiología y otras áreas de la biología. Algunos autores han sostenido que la comprensión de todos los fenómenos biológicos en términos físico-químicos no solo es posible, sino que es la tarea del futuro inmediato. Así, se proclama que la investigación biológica única y verdaderamente científica es lo que en jerga reciente se llama biología molecular, o sea, el intento de explicar los fenómenos biológicos en términos de los componentes y procesos físico-químicos subyacentes. Resulta fácil establecer dos posiciones extremas que parecen igualmente improductivas. En un lado del espectro están los vitalistas sustantivos que defienden la irreducibilidad de la biología a la ciencia física, porque los fenómenos vivos son el efecto de un principio inmaterial que se denomina de forma diversa, fuerza vital, entelequia, elan vital, energía radial o términos similares. Un principio inmaterial no puede ser sujeto de observación científica y no puede conducir a hipótesis científicas genuinamente comprobables. En el otro extremo del espectro se sitúan aquellos que afirman que la reducción de la biología a la físico-química es un hecho posible en el presente. En el estado actual de desarrollo científico, una mayoría de conceptos biológicos tales como célula, órgano, especie, ecosistema, etc., no pueden formularse en términos físico-químicos, ni tampoco hay en la actualidad ninguna clase de enunciados pertenecientes a la física y a la química a partir de los cuales se pueda derivar lógicamente toda ley biológica. En otras palabras, no se satisfacen ni la condición de conectividad ni la de derivabilidad, dos condiciones formales de la reducción en el estado actual de desarrollo del conocimiento físico y biológico.
En la bibliografía reciente han aparecido también dos posiciones intermedias. En primer lugar, una posición reduccionista mantiene que, aunque la reducción de la biología a la física no se puede efectuar en la actualidad, es en principio posible. La reducción factual se hace contingente tras el progreso ulterior en las ciencias biológicas, las físicas o en ambas. En segundo lugar, ciertos autores antirreduccionistas sostienen que la reducción no es posible en principio, porque los organismos no son meros ensamblajes de átomos y de moléculas, ni siquiera de órganos y tejidos que mantienen una simple relación externa de unos con otros. Se afirma que los organismos son todos, que tienen que ser estudiados como todos y no como la suma de sus partes aislables. Aunque las leyes biológicas no se puedan derivar en general de cualquier teoría física o química disponible, los reduccionistas afirman que tal logro será posible en el futuro. Tales aseveraciones se basan con frecuencia en preconcepciones metafísicas sobre la naturaleza del mundo material. En cualquier caso, no se puede argumentar convincentemente de forma empírica, ya que solo es una declaración de fe sobre la posibilidad de un cierto evento futuro. Sin embargo, se debe destacar que los avances en la biología molecular continuamente extienden el reino de momento exiguo de los fenómenos biológicos que pueden explicarse en términos de conceptos y de leyes físico-químicas. Respecto a la posición antirreduccionista, que mantiene que los organismos y sus partes no pueden entenderse como meras sumas de sus partes, ya he dicho que esto se basa en una formulación insatisfactoria del problema. La cuestión de la reducción es si las proposiciones que conciernen a los organismos pueden derivarse lógicamente de las leyes físico-químicas y no si las propiedades de los organismos pueden explicarse como resultado de las propiedades de sus componentes físicos. Quizás se deba añadir que el fenómeno de las llamadas propiedades emergentes también se da en el mundo inanimado. El agua se forma por la unión de dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, pero el agua exhibe propiedades que no son la consecuencia inmediatamente aparente de las propiedades de los dos gases, hidrógeno y oxígeno. Otro ejemplo simple se puede tomar de la termodinámica. Un gas tiene una temperatura, aunque no se puede decir que la tengan las moléculas individuales del gas. Se ha de reconocer que la reducción de la biología a la física, a la físico-química, no se puede efectuar en el estado de desarrollo actual del conocimiento científico. Si será posible la reducción en el futuro, es una cuestión empíricamente sin sentido. Una mayoría de los problemas biológicos no puede abordarse por ahora a escala molecular. La investigación biológica debe, por tanto, continuar en los diferentes niveles de integración del mundo vivo, de acuerdo a las leyes y teorías desarrolladas para cada orden de complejidad. El estudio de la estructura molecular de los organismos debe continuar de la mano de las investigaciones de la célula, el órgano, el individuo, la población, la especie, la comunidad y el ecosistema. Estos niveles de integración no están aislados unos de otros. Las leyes formuladas a un nivel de complejidad iluminan los demás niveles, tanto los de arriba como los de abajo, y sugieren estrategias de investigación adicionales. Quizás vale la pena señalar que, de hecho, las leyes biológicas descubiertas a una escala de organización superior han contribuido más frecuentemente a guiar la investigación de los niveles más bajos que al contrario. Por mencionar solo un ejemplo, la teoría mendeliana de la herencia precedió la identificación de la composición química y la estructura del material genético. Hizo posible estos descubrimientos y estos no la han convertido en superflua. La noción de teleología. Ahora discutiré el papel de las explicaciones teleológicas en biología. Intentaré mostrar que las explicaciones teleológicas constituyen patrones de explicación que aplican a los organismos, mientras que no aplican a cualquier otro tipo de objetos en el mundo material. Afirmaré además que, aunque las explicaciones teleológicas son compatibles con las consideraciones causales, no pueden ser reformuladas en forma no teleológica sin pérdida de contenido explicativo. En consecuencia, concluiré que la biología no puede prescindir de las explicaciones teleológicas y que, por tanto, éstas son distintivas de la biología como ciencia natural. El concepto de teleología está desacreditado en general en la ciencia moderna.
La mayoría de las veces se considera una señal de superstición o por lo menos un vestigio de una aproximación no empírica, a priorística, a los fenómenos naturales, característica de una era precientífica. La principal razón de este descrédito es que la noción de teleología se iguala con la creencia de que los eventos futuros, los objetivos o productos finales de los procesos, son agentes activos de su propia realización. En la biología evolutiva se entiende que las explicaciones teleológicas implican la creencia de que hay un agente planificador externo al mundo o una fuerza inmanente en los organismos que dirige el proceso evolutivo hacia la producción de tipos especificados de organismos. En tal visión, la naturaleza y diversidad de los organismos son explicadas teleológicamente como los objetivos o resultados previstos desde el principio por el Creador o que estaban implícitos en la naturaleza de los primeros organismos. Sin embargo, la evolución biológica puede explicarse sin recurrir a un creador o un agente planificador externo a los organismos mismos. No hay ninguna evidencia de ninguna fuerza vital o energía inmanente que dirija el proceso evolutivo hacia la producción de tipos específicos de organismos. Los datos del registro fósil van contra cualquier fuerza directora externa o inmanente que lleve el proceso evolutivo hacia fines especificados. Por tanto, en el sentido expuesto, la teleología es rechazada apropiadamente en biología como una categoría de explicación. En el origen de las especies, Darwin acumuló un número impresionante de observaciones que apoyaban el origen evolutivo de los organismos. Además, y quizá más importante, dio una explicación causal del proceso evolutivo, la teoría de la selección natural. El principio de la selección natural posibilita una explicación natural para la adaptación de los organismos a sus ambientes. Darwin reconoció y aceptó sin reservas que los organismos están adaptados a sus ambientes y que sus partes están adaptadas a la función para la que sirven. Los pingüinos están adaptados a vivir en el frío, las alas de los pájaros están hechas para volar y el ojo está hecho para ver. Darwin aceptó los hechos de la adaptación y luego dio una explicación natural para los hechos. Uno de sus mayores logros fue llevar los aspectos teleológicos al terreno de la ciencia. Sustituyó una teleología teológica por otra científica. La teleología de la naturaleza se podía explicar ahora, al menos en principio, como resultado de leyes naturales que se manifestaran en procesos naturales, sin recurrir a un creador externo o a fuerzas espirituales o inmateriales. En ese punto, la biología maduró como ciencia. El concepto de teleología puede definirse sin implicar que los eventos futuros son agentes activos de su propia realización, ni que los resultados finales de un proceso son objetivos planificados conscientemente. La noción de teleología probablemente apareció como resultado de la reflexión humana sobre las circunstancias conectadas con sus propias acciones voluntarias. El resultado anticipado de sus acciones puede ser visto por el hombre como un objetivo o propósito hacia el cual dirigir su actividad. Se puede decir que las acciones humanas tienen un propósito cuando están intencionadamente dirigidas hacia la obtención de un objetivo. El plano propósito del agente humano se puede inferir frecuentemente a partir de las acciones que realiza, es decir, sus acciones pueden ser vistas como poseedoras de propósito o teleológicamente dirigidas a la obtención de un objetivo. En este sentido, el concepto de teleología puede extenderse y se ha extendido para describir acciones, objetos o procesos que exhiben una orientación hacia cierto objetivo o estado final. Para que los objetos y los procesos tiendan conscientemente hacia sus estados finales especificados, no hay necesariamente requerimientos implícitos, ni hay un agente externo que dirige el proceso o el objeto hacia el estado final u objetivo. En este sentido genérico, las explicaciones teleológicas son aquellas donde la presencia de un objeto o un proceso en un sistema se explica por la exhibición de su conexión con un estado específico o propiedad del sistema a cuya existencia o mantenimiento contribuye el objeto o el proceso. Las explicaciones teleológicas requieren que el objeto o proceso contribuya a la existencia de un cierto estado o propiedad del sistema. Además, y esto es el componente esencial del concepto, las explicaciones teleológicas implican que tal contribución es la razón explicativa de la presencia del proceso u objeto en el sistema. De acuerdo con esto, es apropiado dar una explicación teleológica de la operación del riñón en la regulación de la concentración de sal en la sangre o de la estructura de la mano humana adaptada obviamente para agarrar, pero no tiene sentido explicar teleológicamente los movimientos de un planeta o una reacción química. En general, como mostraré aquí,
Las explicaciones teleológicas son apropiadas para dar cuenta de la existencia de las adaptaciones en los organismos, mientras que no son necesarias ni apropiadas en el dominio de la materia inanimada. Hay al menos 3 categorías de fenómenos biológicos para los que las explicaciones teleológicas son apropiadas, aunque la distinción entre categorías no siempre está bien definida. Estas 3 clases de fenómenos se establecen de acuerdo con el modo de relación entre la estructura o el proceso y la propiedad o estado final que da cuenta de su presencia. Son posibles otras clasificaciones de fenómenos teleológicos de acuerdo con los principios de distinción. Más tarde sugeriré una segunda clasificación. Cuando el estado final u objetivo es conscientemente anticipado por el agente. Este es el primer caso. Esto es actividad con propósito y ocurre en los humanos y probablemente, aunque en grado menor, en otros animales. Actúo teleológicamente cuando compro un billete de avión para ir a Ciudad de México. Un leopardo cazando una cebra tiene al menos la apariencia de un comportamiento con propósito. Sin embargo, como ya he dicho antes, no hay necesidad de explicar la existencia de organismos y sus adaptaciones como resultado de una acción conscientemente dirigida por un creador. Hay una actividad con propósito en el mundo viviente, al menos en humanos, pero la existencia del mundo viviente, incluyendo los humanos, no necesita ser explicada como resultado de un comportamiento con propósito. Cuando algunos críticos rechazan la noción de teleología en las ciencias naturales, tienen en mente exclusivamente esta categoría de teleología. 2. Sistemas autorregulados o teleonómicos. Cuando existe un mecanismo que permite al sistema alcanzar o mantener una propiedad específica a pesar de las fluctuaciones del entorno. La regulación de la temperatura corporal en mamíferos es un mecanismo teleológico de este tipo. En general, las reacciones homeostáticas de los organismos pertenecen a esta categoría de fenómenos teleológicos. Los biólogos normalmente distinguen 2 tipos de homeostasis, fisiológica y de desarrollo, aunque existen tipos intermedios y adicionales. Las reacciones homeostáticas fisiológicas permiten al organismo mantener ciertos estados estacionarios fisiológicos a pesar de los cambios ambientales. La regulación de la composición de la sangre por los riñones o la hipertrofia del músculo, en el caso de un oso mayor, son ejemplos de este tipo de homeostasis. La homeostasis del desarrollo se refiere a la regulación de las diferentes rutas que un organismo puede seguir en su progresión de cigoto a adulto. El desarrollo de un pollo a partir de un huevo es un ejemplo típico de homeostasis del desarrollo. El proceso puede ser influido de diversas formas, pero las características del individuo adulto, al menos dentro de un cierto rango, están predeterminadas en el huevo fecundado. Aristóteles, San Agustín y otros filósofos antiguos y medievales tomaron la homeostasis del desarrollo como el paradigma de todos los mecanismos teleológicos. De acuerdo con San Agustín, Dios no creó directamente todas las especies vivas de organismos, sino que éstas estaban implícitas en las formas primordiales creadas por él. Las especies existentes aparecieron por el desplegado natural de sus potencialidades implícitas en las formas primordiales o semillas creadas por Dios. Los sistemas autorregulados o servomecanismos fabricados por los humanos pertenecen a esta segunda categoría de fenómenos teleológicos. Un ejemplo simple de tales servomecanismos es un termostato que mantiene una temperatura especificada de una habitación conectando y desconectando una fuente de calor. Los mecanismos autorregulados de este tipo, vivos o fabricados, son controlados por un sistema retroalimentado de información. 3. Estructuras anatómica y fisiológicamente constituidas para realizar una cierta función. La mano humana está hecha para agarrar y el ojo para ver. Las herramientas y ciertos tipos de máquinas hechas para los humanos son teleológicas en este tercer sentido. Un reloj, por ejemplo, está hecho para indicar la hora y un grifo para hacer correr el agua. La distinción entre las categorías 3 y 2 de sistemas teleológicos a veces es borrosa. Así, el ojo humano es capaz de regularse a sí mismo dentro de cierto rango de condiciones de brillo y distancia para llevar a cabo su función de forma más efectiva. Teleología y adaptación. Los mecanismos y las estructuras teleológicas en los organismos son adaptaciones biológicas. Han aparecido como resultado de un proceso de selección natural. La selección natural es un proceso mecanicista definido en términos genéticos y estadísticos como una reproducción diferencial. Algunos genes y combinaciones genéticas se transmiten a las generaciones siguientes en promedio
más frecuentemente que sus alternativas. Tales unidades genéticas serán más comunes y sus alternativas menos comunes en cada generación subsiguiente. Las variantes genéticas aparecen por procesos al azar de mutación y recombinación genética. Las variantes genéticas se incrementan en frecuencia y al final pueden fijarse en la población si resultan más ventajosas como adaptaciones de los organismos que las contienen, ya que tales organismos probablemente dejen más descendencia que aquellos que no poseen tales variantes. Si una variante genética es perjudicial o menos adaptativa que sus alternativas, será eliminada de la población. Las adaptaciones biológicas de los organismos a sus ambientes son entonces el resultado de la selección natural, que no obstante es un proceso mecanicista e impersonal. Las adaptaciones de los organismos, sean órganos, mecanismos homeostáticos o patrones de comportamiento, se explican teleológicamente en que su existencia se justifica finalmente en términos de su contribución a la capacidad reproductiva de la especie. Un carácter de un organismo que incremente su capacidad reproductiva será favorecido selectivamente. Dadas suficientes generaciones, se extenderá a la totalidad de los miembros de la población. Los patrones de comportamiento, tales como los hábitos migratorios de ciertas aves o la hilatura de las telarañas, se han desarrollado porque han favorecido el éxito reproductivo de sus poseedores en los ambientes donde vivía la población. De la misma manera, la selección natural puede dar cuenta de la existencia de mecanismos de homeostasis. Algunos procesos vitales pueden ser operativos solo en un cierto rango de condiciones. Si las condiciones ambientales oscilan con frecuencia más allá del rango funcional del proceso, la selección natural favorecerá los mecanismos autorreguladores que mantienen al sistema dentro del rango funcional. En humanos, si la temperatura corporal sube o baja más de unos grados por encima o por debajo de lo normal, sobreviene la muerte. La temperatura corporal es regulada por la disipación de calor en ambientes cálidos a través de la transpiración y la dilatación de los capilares de la piel. En climas fríos, la pérdida de calor se minimiza y se produce calor adicional mediante el incremento de la actividad y los escalofríos. Finalmente, la adaptación de un órgano o estructura a su función se explica también teleológicamente por el hecho de que su presencia se puede justificar en términos de la contribución al éxito reproductivo de la especie. El ojo de los vertebrados surgió porque ocurrieron las mutaciones genéticas responsables de su desarrollo y se combinaron gradualmente en patrones cada vez más eficientes, de forma que los sucesivos cambios incrementaron el éxito reproductivo de sus poseedores en los ambientes en los que vivieron. En todos los organismos hay dos niveles de teleología que pueden denominarse específica y genérica. Normalmente hay fin específico y próximo para cada carácter de un animal o de una planta. La existencia del carácter se explica en términos de la función o propiedad que posee. Esta función o propiedad puede decirse que es el fin específico o próximo del carácter. También hay un objetivo último al cual todos los caracteres contribuyen o han contribuido en el pasado, el éxito reproductivo. El fin genérico o último al cual contribuyen los caracteres y sus funciones es una eficiencia reproductiva incrementada. La presencia de las funciones mismas y, por tanto, de los caracteres que las sirven se explica al final por su contribución al éxito reproductivo de los organismos en los que existen. En este sentido, la fuente última de esta explicación en biología es el principio de la selección natural. La selección natural puede decirse que es un proceso teleológico en un sentido causal. La selección natural no es una entidad, sino un proceso puramente mecanicista, pero se puede decir que la selección natural es teleológica en el sentido de que produce y mantiene órganos y mecanismos dirigidos hacia un fin, cuando las funciones que ejercen contribuyen a la eficiencia reproductiva del organismo. En un sentido diferente, la selección natural no es teleológica. De ningún modo la selección natural se dirige hacia la producción de tipos específicos de organismos o hacia organismos con ciertas propiedades específicas. El proceso global de la evolución no puede decirse que sea teleológico en el sentido de proceder hacia ciertos objetivos específicos, preconcebidos o no. El único proceso no azaroso de la evolución es la selección natural entendida como reproducción diferencial. La selección natural es un proceso puramente mecanicista y es oportunista. El resultado final de la selección natural para cualquier especie puede ser la extinción, como muestra el registro fósil, si la especie fracasa al enfrentarse a los cambios ambientales. La presencia de órganos
procesos y patrones de comportamiento, puede explicarse teleológicamente exhibiendo su contribución al éxito reproductivo de los organismos que los poseen. Esto no quiere decir que el éxito reproductivo es un objetivo marcado conscientemente. Tal propósito se debe negar, excepto en el caso del comportamiento voluntario de los humanos. En las explicaciones teleológicas, el estado final u objetivo no se debe entender como la causa eficiente del objeto o proceso que explica. El estado final es causalmente y también temporalmente en general posterior. Teleología interna y externa. Hemos distinguido 3 categorías de fenómenos teleológicos, de acuerdo con la naturaleza de la relación existente entre el objeto o mecanismo y la función o propiedad a la que sirve. Se puede sugerir otra clasificación de teleología atendiendo al proceso o agencia que da origen al sistema teleológico. La dirección hacia un fin en los organismos vivos y sus caracteres puede llamarse teleología interna, mientras que las herramientas y servomecanismos humanos se les puede denominar teleología externa. También sería apropiado referirse a estos 2 tipos de teleología como natural y artificial, pero los otros 2 términos, interno y externo, ya se han usado. Los sistemas teleológicos internos pueden explicarse por selección natural, que es estrictamente un proceso mecanicista. Los sistemas teleológicos externos son productos de la mente humana, o más en general, de la actividad con propósito conscientemente dirigida hacia fines específicos. Un automóvil, una llave inglesa y un termostato son sistemas teleológicos en el sentido externo. Sus partes y mecanismos han sido producidos para servir ciertas funciones diseñadas por el hombre. Los organismos y sus partes son sistemas teleológicos en sentido interno. Su direccionalidad es el resultado del proceso mecanicista de la selección natural. Los organismos son el único tipo de sistemas que exhiben teleología interna. De hecho, son la única clase de sistemas naturales que exhiben teleología. Por lo tanto, entre las ciencias naturales, solo la biología, que es el estudio de los organismos, requiere la teleología como una categoría de explicación. En general, los organismos no poseen teleología externa. Como he dicho antes, los tipos existentes de organismos y sus propiedades pueden explicarse sin recurrir a un creador o un agente planificador que dirige el proceso evolutivo hacia la producción de tales organismos. Los datos de la paleontología, la genética y otras ciencias de la evolución están también en contra de la existencia de una fuerza inmanente o principio vital que dirija la evolución hacia la producción de tipos especificados de organismos. Explicaciones teleológicas en biología. Las explicaciones teleológicas son totalmente compatibles con las consideraciones causales. De hecho, una explicación teleológica siempre se puede transformar en una causal. Consideremos una afirmación teleológica típica en biología. La función de las agallas de los peces es la respiración. Esta frase es un argumento encajado dentro de otro, cuyo contenido puede desvelarse más o menos como sigue. Los peces respiran. Si los peces no tienen agallas, no respiran. Por lo tanto, los peces tienen agallas. De acuerdo con Nagel, la diferencia entre una explicación teleológica y una no teleológica es entonces el énfasis más que el contenido declarado. Una explicación teleológica dirige nuestra atención hacia las consecuencias para un sistema dado de una parte constituyente o proceso. La formulación no teleológica, equivalente, centra la atención en algunas de las condiciones en las cuales el sistema persiste en su organización y actividades características. Aunque una explicación teleológica pueda reformularse en una no teleológica, la explicación teleológica connota algo más que su equivalente no teleológica. En primer lugar, una explicación teleológica implica que el sistema considerado se organiza de forma dirigida. Por esa razón, las explicaciones teleológicas son apropiadas en biología y en el dominio de la cibernética, pero no tienen sentido cuando se usan en las ciencias físicas para describir fenómenos como la caída de una piedra. Las explicaciones teleológicas implican que existe una relación entre medios y fin en los sistemas descritos, mientras que las no teleológicas no. Además de la connotación de que el sistema considerado está organizado de forma dirigida,
Las explicaciones teleológicas también dan cuenta de la existencia de funciones específicas en el sistema y más en general de la existencia de la organización directora misma. La explicación teleológica da cuenta de la presencia en un organismo de un cierto carácter, por ejemplo las agallas, porque contribuye a la realización o mantenimiento de cierta función, la respiración. Además, implica que la función existe porque contribuye al éxito reproductivo del organismo. En la traducción no teleológica dada antes, la premisa principal dice que los peces respiran. Tal formulación asume la presencia de una función específica, la respiración, pero no explica su existencia. La explicación teleológica, de hecho, da cuenta de la presencia de la función misma, estableciendo implícita o explícitamente que la función en cuestión contribuye al éxito reproductivo del organismo que la posee. Finalmente, la explicación teleológica da la razón por la cual el sistema está organizado en forma dirigida. El propósito aparente de la relación entre finalidad y medios presentes en el organismo es un resultado del proceso de la selección natural que favorece el desarrollo de cualquier organización que incrementa el éxito reproductivo de los organismos. Si el razonamiento anterior es correcto, el uso de las explicaciones teleológicas en biología no es solo aceptable, sino de hecho indispensable. Los organismos son sistemas organizados de forma dirigida. Las partes de los organismos sirven para funciones específicas que generalmente contribuyen al fin último de la supervivencia reproductiva. Una pregunta que hacen los biólogos sobre las estructuras y actividades orgánicas es ¿para qué? Es decir, ¿cuál es la función o papel de tal estructura o tal proceso? La respuesta a esta pregunta se ha de formular en lenguaje teleológico. Solo las explicaciones teleológicas connotan el hecho importante de que las plantas y los animales son sistemas organizados de forma dirigida. Algunos autores han argumentado que es muy vaga la distinción entre sistemas que están dirigidos a un fin y aquellos que no lo están. La clasificación de ciertos sistemas como teleológicos es, según dicen, más bien arbitraria. Un tampón químico, un sólido elástico o un péndulo en reposo son ejemplos de sistemas físicos que parecen dirigidos a un objetivo. Propongo el uso del criterio de utilidad para determinar si una entidad es teleológica o no. El criterio de utilidad puede aplicarse tanto a sistemas teleológicos internos como externos. La utilidad de un organismo se define en referencia a la supervivencia y a la reproducción del organismo mismo. Un carácter de un sistema será teleológico en el sentido de la teleología interna si el carácter es de utilidad para el sistema en el que existe y si tal utilidad explica la presencia de carácter en el sistema. Operativamente, entonces, una estructura o proceso de un organismo es teleológico si puede demostrarse que contribuye a la eficacia reproductiva del organismo mismo y si tal contribución da cuenta de la existencia de la estructura o proceso. En la teleología externa, la utilidad se define en referencia al autor del sistema. Las herramientas o mecanismos hechos por humanos son teleológicos con teleología externa si han sido diseñados para servir a un propósito especificado, el cual explica su existencia y propiedades. Si el criterio de utilidad no se puede aplicar, un sistema no es teleológico. Los tampones químicos, los sólidos elásticos y un péndulo en reposo no son sistemas teleológicos. La utilidad de los caracteres de los organismos es con respecto al individuo o la especie en la que existe en un momento dado. No incluye la utilidad para cualesquiera otros organismos. El elaborado plumaje y ostentación es un carácter teleológico del pavo porque le sirve en su intento de encontrar pareja. La ostentación de la hermosura no está teleológicamente dirigida a la satisfacción del sentido estético del hombre. Que guste al ojo humano es accidental porque no contribuye al éxito reproductivo del pavo, excepto, claro está, en el caso de la selección artificial por el hombre. El criterio de utilidad introduce una objetividad necesaria en la determinación de qué mecanismos biológicos son dirigidos a un fin. Al usar las explicaciones teleológicas, se han de evitar los intereses humanos provincianos, como dice Nagel. Pero él selecciona un ejemplo erróneo cuando observa que el desarrollo de las semillas de maíz en plantas de maíz se dice a veces que es natural, mientras que su transformación en la carne de los pájaros o de los humanos se dice que es meramente accidental. Las adaptaciones de las semillas de maíz se han desarrollado para servir la función de la reproducción del maíz, no para ser un alimento sabroso para pájaros o humanos.
el papel del maíz silvestre como alimento es accidental y no puede considerarse una función biológica de la semilla de maíz en sentido teleológico. Algunos caracteres de los organismos no son útiles en sí mismos. Han surgido como consecuencias concomitantes o incidentales de otros caracteres que son adaptativos o útiles. En algunos casos, los caracteres que no son adaptativos en el origen pueden llegar a ser útiles con posterioridad. Por ejemplo, el sonido productivo por el latido del corazón se ha hecho adaptativo en los humanos modernos porque ayuda al médico a diagnosticar la salud del paciente. El origen de tales caracteres no se explica teleológicamente, aunque en ciertos casos su preservación podía explicarse así. Los caracteres de los organismos pueden estar presentes porque fueron útiles en el pasado, aunque ya no sean adaptativos. Los órganos vestigiales, como el apéndice vermiforme en los humanos, son caracteres de este tipo. Si son neutros para el éxito reproductivo, estos caracteres pueden permanecer en la población de forma indefinida. El origen de tales órganos y caracteres, aunque no su preservación, se puede explicar en términos teleológicos. Para concluir, resumiré la segunda parte de este artículo. Las explicaciones teleológicas son apropiadas para describir y dar cuenta de la existencia de sistemas teleológicos y de estructuras organizadas de forma dirigida, así como mecanismos y patrones de comportamiento que exhiben estos sistemas. Los organismos son los únicos sistemas naturales que muestran teleología. De hecho, son la única clase de sistemas que poseen teleología interna. Las explicaciones teleológicas no son apropiadas en las ciencias físicas, mientras que lo son, y de hecho de forma indispensable, en la biología, que es el estudio científico de los organismos. Las explicaciones teleológicas, por tanto, diferencian a la biología del resto de las ciencias naturales.